Muy bien, entonces estamos en la clase número 8 de el módulo Apocalipsis y hemos visto hasta ahora algunos de los 7 sellos. Creo que llegamos hasta el cuarto y ya en el quinto nos quedamos un poco envueltos en un tema que quizás debiésemos aclarar, ¿ya? Me refiero al quinto sello donde se habla de almas bajo el altar y que por supuesto entendido en el contexto en el que estamos, es decir, en un vocabulario, en un lenguaje altamente simbólico, no debiésemos tomarlo literal, pero si lo queremos tomar literal, debiésemos comprender entonces el concepto de alma y para eso yo traje una respuesta a la pregunta que hizo la hermana Karina acerca de un texto específico y lo vamos a responder fácilmente y rápidamente, antes de poder continuar, ¿ya? Eh, entonces, ella citó el texto de Mateo 10:28, donde el Señor Jesucristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Como si hablase de dos cosas diferentes. Bien, eso claro, en una lectura fácil y rápida, sin mayor profundidad, suena como a que nosotros fuésemos bipartitos y bueno, entramos en una cierta controversia porque Pablo habla de que cuando somos preservados, que seamos preservados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, bueno, somos dos o somos tres. Entonces, bueno aclarar esto porque cuando se habla de alma, eh, algo vimos la semana pasada, tenemos que remitirnos necesariamente a Génesis capítulo 2 versículo 7 donde cuando se habla de que el Señor terminó la composición completa de lo que llamamos el Adán, que no es un nombre propio, sino que es la palabra hombre, genérico, ¿ya? Como ser humano. Y él dice, capítulo 2 verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el Adán, o un hombre, un ser viviente, ¿ya? Entonces, esa palabra ser viviente, en algunas traducciones, digamos, cambia, pero en el original, en el hebreo, es la palabra nefesh hayá, y quiere decir literalmente quiere decir pescuezo o garganta viviente, ¿ya? Debido a que en el fondo aquí en la garganta se nota cuando alguien, digamos, respira, ¿ya? Tiene que ver con lo, con lo que podían divisar aquellos que escribieron y poder definirlo de alguna manera. En el fondo lo que significa es un ser viviente, es un ser vivo. Se podría traducir también de esa manera. El tema es que las traducciones buscan un vocabulario más o menos entendible, pero no necesariamente refleja la profundidad de de las palabras en los originales. Entonces, cuando nosotros vamos al texto de Mateo 10:28 en griego, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, dice algo así como nefesh y soma, y la palabra soma se puede traducir y ha sido traducido como cuerpo, pero refiriéndose a toda la persona, o sea, lo que nosotros llamamos el ser. Es lo mismo que fue pronunciado respecto al hombre en Génesis 2:7, ¿ya? Y por otro lado, la palabra alma, que en algunas versiones, refiriéndose a Génesis 2:7, de esa manera lo traducen, en realidad es literalmente nefesh o garganta, pero conceptualmente es un ser. Entonces, cuando hablamos de nefesh o de alma, en el resto de las escrituras nosotros fácilmente podemos traducir como corazón o como espíritu, refiriéndonos al hombre en sí mismo, como conciencia o como mente, ¿ya? Es decir, si uno va, por ejemplo, a Génesis 2:7 a través de las herramientas permítame un segundito, de Logos, por ejemplo, vamos a ir a Logos, Génesis, capítulo 2.
verso 7. Dice entonces, y fue el hombre un ser viviente, pero nosotros vamos al original hebreo y dice ser, donde dice ser, dice nefesh, que se traduce como alma, aliento, ánimo, corazón, cuerpo. Miren, ya, bueno, ¿es alma o cuerpo? Es que es lo mismo, ese es el tema, ¿ya? Mente, también es traducido la palabra alma como mente, ¿ya? Como voluntad, como ser, como vida, como persona. Entonces la palabra alma no es distinto a la composición total de un ser humano, es decir, todo lo que él es, todo lo que fue hecho, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ser viviente o de hombre viviente, podemos también traducirlo como corazón, y es aquí donde ya con esta palabra podemos entender a qué se refiere el Señor cuando dice que no temamos a los que matan al cuerpo, sino más bien temer a aquel que tiene el poder, permítanme un poquito, de matar o, no sé si se ve ahí, ¿ya? Sino más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. O sea, no se está refiriendo de partida, según el contexto inmediato, no está describiendo la composición del hombre, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando definimos la composición del hombre, podemos decir, la composición general del hombre es cabeza, tronco y extremidades, pero no quiere decir que sean tres cosas distintas. Entonces, a eso es cuando Pablo se refiere todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. No quiere decir que seamos tres en uno, ¿ya? Entiéndase. De esa manera debemos entenderlo, porque la palabra alma se puede traducir como cuerpo, ¿ya? Eso ya está claro, según lo que vimos. Otra cosa distinta es el Espíritu de Dios, pero eso no viene al caso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo? Esto es un concepto teológico que nosotros debiésemos entenderlo de la siguiente manera. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el corazón, y vuestro corazón, o vuestra mente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que aquellos que pueden matar el cuerpo no necesariamente matarán vuestro corazón, o sea, lo que hay en ustedes, ¿ya? Entonces, pero sí el Señor tiene el poder para destruir todo lo que hay en ustedes. Ese es el punto aquí. Pero no es que el Señor esté describiendo de cuál es la composición del ser humano, ¿ya? Bien, eso, no sé si con eso ya quedó un poco más claro, o no. Bueno, si quedó claro ahí, entonces ahora nos vamos a Apocalipsis, donde nos quedamos pegados la semana pasada, ¿ya? Entonces, cuando dice el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, acerca de almas bajo el altar, no es que sean el interior del hombre, porque ya vimos que alma puede significar cuerpo, corazón o mente, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo aquí, por supuesto, está en lenguaje simbólico, ¿ya? Y de hecho, conceptualmente, desde un punto de vista teológico, nadie está en el cielo en este minuto, ni nadie está en el infierno en este minuto, ¿ya? Eh, Sino que los muertos en Cristo
duermen y serán resucitados en su momento. Y los muertos que no hayan creído en Cristo también resucitarán un día, pero para perdición. Y los anteriores, los creyentes, resucitaremos para salvación. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estas almas? Obviamente que está hablando en un sentido retórico o simbólico, ¿ya? Eh, preguntas, hermanos, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se escucha bien? Y hermano, Se aclaró un poco más el concepto, entonces, ¿ya? Nosotros no somos dos ni tres, somos uno. Y listo, se acabó. Todo el resto, todo el resto es filosofía, ¿ok? Al menos las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no reflejan la idea eh, filosófica, más bien, que nace en Grecia acerca de la dualidad del hombre, ni la dualidad de la vida, ni la dualidad de la materialidad, ¿ya? Es decir, no existe espíritu que sea intangible. No existe ese concepto en las escrituras desde un punto de vista hebreo. No existe eso de que el espíritu es algo incorpóreo y que el cuerpo es tangible. Todo es tangible, ¿ya? Si eso les parece más raro, verán que no es cosa mía. Voy a ir a Corintios, Primera Corintios 15, capítulo 15 de Primera Corintios, verso 39 en adelante. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, a ver qué dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Ya? Eso de que vamos a quedar como Gasparín por ahí volando después, no, eso no existe en la Biblia. ¿Ya? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Después, verso 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Ya? O sea, todo es tangible. Ahora, que esta naturaleza no pueda accesar a aquellos que llamamos espiritual, esa es otra cosa. ¿Ya? No puede entrar al reino de los cielos ni carne ni sangre, pero sí cuando seamos transformados. Pero eso no quiere decir que vayamos a ser intangibles, como un espíritu así como Gasparín. Ese concepto es filosófico, no es hebreo, no es bíblico. Bien, espero que con eso ya hayamos quedado claros. Entonces, aquí, en el quinto sello, capítulo 6 del verso 9 al 11, por supuesto que se está hablando en un sentido simbólico. No hay nadie que se acerque al trono y que esté bajo el altar, literalmente ahí pidiendo venganza, porque eso es lo que dice el texto, ¿no? Dice, vamos ahí a Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este versículo lo vamos a tener ahí en suspenso para cuando avancemos al capítulo 7 en adelante. Eh, obviamente se está refiriendo a aquellos que se podría decir desde la fe de Abraham en adelante han sido perseguidos de esta manera, porque obviamente no se circunscribe a un solo tiempo, porque en todos los tiempos ha habido persecución hacia los fieles, tanto en Israel, hacia lo que son los profetas, los justos, ¿ya? Y son aquellos los que en el altar, bajo el altar, figúrense que todavía estamos hablando en términos de lo que era la composición del servicio en el tabernáculo o en el templo, bajo el altar, ¿ya? Y eso que Juan está escribiendo en el año 90, donde ya el templo ha sido destruido, ¿cierto? Fue destruido en el año 60 por los romanos, pero él sigue hablando en este lenguaje, ¿ya? Eh, según lo que él va viendo. Entonces, lo que va viendo él, quizás no es que sea literal, no es que ahí arriba haya un servicio o una disposición tal cual lo fue en los tiempos del tabernáculo o del templo, ¿ya? De Salomón, sino que lo que está ahí, lo que él ve, lo entiende y de esa manera lo transmite, pero todo lo que él ve es simbólico, de todas maneras, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de persecución y muerte sobre los fieles, estamos hablando de todos los periodos. Y lo vamos a notar cuando pasemos ya al capítulo 7, que en realidad no está hablando necesariamente ni siquiera de todo el mundo, sino que está hablando de la tierra de Israel. Esa es una diferencia que hay que hacer cuando nosotros leemos e interpretamos el Apocalipsis. Hay que hacer una diferencia entre lo que era la tierra de Israel y lo que es en general todo el planeta. ¿Ya? Y no necesariamente cuando se habla de mundo o de planeta hablamos del astro físicamente, sino que de lo que hay, digamos, en su contenido, que son los seres humanos. Entonces, si estamos hablando de que estas almas están bajo el altar, entonces, obviamente, está circunscrito a un tipo de gente que lo más probable haya sido gente relacionada con el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, eh, estos están pidiendo, en alguna medida, están expresando que se les haga justicia. Ahora, este lenguaje no es nuevo, ¿ya? Porque recordarán ustedes cuando el Señor dijo que vendrá sobre esta generación toda la sangre derramada por los profetas. Y después Pablo dice en el libro, parece que a los Gálatas le dice, que la sangre del Mesías, de Cristo, clama mejor que la sangre de Abel. O sea, que la sangre habla, no necesariamente es simbolismo, es retórica, es un lenguaje que se usa, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en el caso de Abel, cuando la sangre de Abel habla, habla de venganza, de que se le haga justicia. Y cuando se habla de la sangre de Cristo que habla, habla de misericordia, de perdón. ¿Ya? Entonces, lo que se está haciendo aquí es reunir toda aquel clamor, aquellas oraciones que piden justicia. O sea, tiene que llegar ese día en que se haga justicia, eso es en el fondo, ¿ya? Ahora ellos dicen que se les dan vestiduras blancas y se les tranquiliza, ¿no es cierto? Y se les pide que por favor descansen aún porque todavía hay algunos que deben morir también por la causa y la fe. Entonces ellos se entiende, se sobreentiende que siguen descansando, ¿ya? Entonces, ¿y por qué la hermana no ve? ¿Qué se parece bien? No, estoy acá.
A ver si alguien le manda el link al hermano, por favor. Me salgo de aquí un segundo. Bien, entonces definitivamente se habla aquí en el quinto sello de aquellos que serán, digamos, ajusticiados, ¿ya? Eh, pero que todavía debían descansar, ¿ok? Entonces, Juan, el escritor lo que nos está mostrando es que el quinto sello va a dar lugar, es decir, dentro de la ejecución permitida por el Cordero, quien es el único que abre los sellos, está contemplado también la justicia respecto a aquellos que han muerto por causa de la palabra. Eso es en el fondo, da algunas descripciones que después conectan, ¿ya? Y entendemos quiénes son ellos, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿preguntas? ¿Todo bien? Si no, para pasar ya al sexto sello. Ok. Bien, el sexto sello, hermano Cristian, ¿puede leer por favor versículo 12 al 17 del capítulo 6? Del 12 al 17, por favor. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Ya, gracias hermanito. Bien, eh, a ver, siempre teniendo en mente que estamos insertos en un lenguaje figurado, simbólico, también hay que considerar que de pronto el texto pareciera tener lo que podemos llamar un destiempo, es decir, puede estar hablando en distintos tiempos verbales, ¿ya? O en distintos tiempos cronológicos también. Está hablando tanto de pasado como de futuro. Y eso es complicado para el intérprete, por supuesto, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de los caballos, ¿cierto? De los caballos de colores, de los distintos colores, eh, digamos, encontramos una interpretación que calza muy bien con algo que ya pasó. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de sol oscuro o de luna de sangre, bueno, es algo que ha sucedido siempre, debido a los sucesos, a los cambios que sufre, digamos, la naturaleza de manera natural. Entonces, eh, no necesariamente es algo literal, sino más bien simbólico dentro del lenguaje en el que Juan se maneja. Y es el que quizás hemos venido descubriendo recién ahora, ¿ya? Pero que ya está en las escrituras. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de terremoto y hablamos de luna de sangre, de un sol que se oscurece, ya debiésemos nosotros estar habituados a no permitir que ese pensamiento hollywoodense nos apodere la mente, ¿ya? Porque resulta que usted ve las películas 2012,
ve las películas, está no sé, una cantidad de películas que hay acerca del fin del mundo, ¿ya? Eh, hay una que es re buena, donde se parte la Tierra, y todo, hay un terremoto grande. Bueno, la cosa es La que falla de San Andrés. ¿ya? Entonces, literalmente lo interpretan algunos. Sin embargo, cuando nosotros ya habituados a este lenguaje que es simbólico, que está dentro de la escritura, no debiésemos quedarnos solo en eso, ¿ya? Debiésemos investigar un poquito más. Y por ejemplo, precedentes de lo que significa un terremoto, un sol negro, un sol oscurecido, o la luna de sangre, en la Biblia está lleno, ¿ya? Obviamente en el Antiguo Testamento mayoritariamente. Entonces, de todas maneras, antes de entrar al detalle, quisiera hacer la conexión hacia el precedente que tenemos de lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de algunos sucesos que ocurrirían. Y en eso nos vamos a Marcos 13 y dice lo siguiente: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿ya? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, ¿ya? Entonces verán la señal, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Obviamente aquí el Señor también está hablando en un sentido no literal, sino que en un lenguaje simbólico, ¿ya? Deme un segundito. Entonces, nosotros nos vamos a Hebreos para descubrir ya lo que es el terremoto. Aquí se refiere cuando habla de terremoto. Bueno, este es un concepto, no es que haya un terremoto en específico, ¿ya? Porque entonces, ¿qué significan todos los otros terremotitos que han habido? ¿Entienden? O sea, si fuera por un terremoto, la interpretación de algún evento que tenga que ver con el fin del mundo, bueno, hemos tenido varios terremotos. Entonces, insisto, si ya estamos habituados a un lenguaje simbólico, debemos ir un poco más allá y descubrir a qué se refiere. Hebreos 12:26 es el resumen, en el fondo, de este texto. No podemos hacer todo el desarrollo, pero fíjense que en el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Sinaí. En el Sinaí hubo terremotos, se movió el monte, hubieron relámpagos, hubieron voces, hubieron truenos, ya, o sea, se conmovió todo el lugar literalmente. Pero fíjense ustedes que eso también tiene un símbolo. ¿Por qué se conmueve ese monte? Porque el Señor iba a empezar a entregar la palabra, porque a partir de ese encuentro con el pueblo en el Sinaí es que ya brota después lo que es su voluntad, expresado en lo que conocemos como la ley o la Torá, que no es ley, sino que es instrucción, es el camino que debemos seguir, ¿ya? Entonces, fíjense que bajo ese concepto tiene mucho sentido cuando leemos Hebreos 12:26. Dice, voy a leer del 25, dice, mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual, ponga atención, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cuál es la referencia aquí? Ese fuego que se veía en el monte Sinai, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere Hebreo? Es a que se va a remover lo que ya se había establecido, es decir, una ley que abarcara lo externo, pero que también a la vez asienta las bases para que esa ley después sea mejorada, renovada en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo, que escribe esas leyes en nuestro corazón. ¿Se fijan? Entonces, va a remover lo que se había establecido en el monte Sinaí a través de una expresión física muy fuerte de poder, de autoridad. Eso va a ser removido para que quede lo inconmovible. Entonces, si eso fue expresado de esa forma, lo dice el texto, ya con una voz tan potente que incluso los israelitas que escuchaban decían, por favor, ya no nos hable él, que nos hable a través de ti, Moisés, ¿ya? Imagínese, dice aquí en hebreo, ¿ya? Si el Señor no perdonó a los que no obedecieron a la palabra, menos va a perdonar a los que hoy, desde el cielo, hipotéticamente hablando, eh, espiritualmente hablando, ¿ya? Cielo se refiere a la habitación de Dios, ¿ya? ¿Y quién es la habitación de Dios? Nosotros, a través de su Espíritu, entonces el Señor menos va a perdonar si no le escuchamos. Entonces el terremoto tiene que ver con eso, con conmoción de lo establecido, con la mejora que se produce desde el dictamen, desde que el Señor dicta en el Sinaí la Escritura, para luego, a través de el Espíritu Santo que nos concede la obra de el Mesías, en nosotros se conmueva aquello y se ha establecido lo que es eterno. Hay un concepto bien profundo en esto y muy lindo. Por otro lado, cuando hablamos del sol, dice que se ennegrece, que se oscurece. Hay que entender a qué se refería el sol. Vamos a ir a Malaquías 4:2. Dice verso 1, capítulo 4 Malaquías, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová del ejército, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora pregunta. ¿Ese sol de justicia traerá alas? Obviamente que no. Está hablando en un lenguaje simbólico. ¿A qué se refiere el sol de justicia? Bueno, aquí hay todo un desarrollo que podríamos hacer y hablar mucho, y hay mucho con lo cual no, nos podemos enriquecer, pero en conclusión, el sol de justicia es el Mesías, es Cristo cuando llega a nosotros, ¿ya? Y bueno, es comparado el Señor con ese sol que nace en la mañana y que durante el transcurso del tiempo llega un momento en que el sol brilla en su cenit, es decir, en su esplendor. Así es el conocimiento del pueblo de Dios, de usted y de mí, cuando comenzamos a conocer al Señor. Tiene que haber un progreso en cuanto a la relación. Quizás entendíamos como el amanecer, como recién saliendo. Entendíamos las cosas de una manera limitada, pero con el tiempo y con la relación que tenemos con Él, ese sol de justicia
de rectitud, ¿ya? Entiéndase de esa manera la palabra justicia, rectitud que es expresada en las Escrituras, es decir, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, ¿ya? Ese es el que va creciendo en nosotros hasta llegar a su ceñid. Entonces, cuando habla de sol oscurecido, habla de que llegará el momento en que ya no habrá más misericordia para alumbrar a los hombres, ¿ya? Entonces, el sol oscuro tiene que ver con que la gracia de Dios va a llegar a un momento en que ya no va a estar presente en la tierra, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes que el sol de justicia o la palabra sol también siempre se relacionó con Dios, definitivamente. Ya, solo que a través de los méritos de Cristo es que nosotros tenemos acceso a ese sol de justicia que ya hemos descrito, ¿no es cierto? Recién el significado. Y vamos a ir a Isaías 66:1 para entender a qué se refiere entonces la luna de sangre. Mire, fíjense ustedes que hay algo que después de escarbar, en el fondo uno va entendiendo estas cosas. Yo no les puedo mostrar todo el desarrollo de cómo uno llega a esto, pero sí la conclusión y creo que con eso ya eh, debiésemos tener por lo menos un indicio, ¿no? Y si queremos tener una mayor certeza, bueno, hay que hacer esa labor, digamos, y esa investigación hasta llegar a esto. 66 de Isaías, verso 1 al 3 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no lo que me desagrada. Espérenme un poquito, voy a ir al punto para no demorarme. Ay, parece que me anduve equivocando el texto, siempre me pasa. Ay, se me... A ver, espérenme un segundito, hermanito, discúlpenme. Ah, ya, no, 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 ese no es el texto, hermanito. A ver, si me permiten un segundito, lo voy a buscar. Nos quedemos con la idea. Ah, ya, es 63, aquí lo pillé, aquí lo pillé, aquí lo pillé. Disculpen, hermanito, que de repente no mal nomás. Isaías 63, estamos en dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosna,
perdón, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de vestidos manchados con sangre aquí y se hace referencia a Dios, obviamente que hay, digamos, una comprensión de la obra del Mesías, porque él, digamos, derramó su sangre, ¿ya? Pero también hay otra ocasión, y que en Apocalipsis se vuelve a repetir más adelante, que tiene que ver con que cuando se pisa el lagar, obviamente los vestidos se manchan de sangre. Entonces, cuando se habla de luna de sangre, se hace una referencia directa al Mesías también, a la figura del Mesías. Miren, fíjense ustedes que la luna, naturalmente hablando, es el reflejo del sol, ¿cierto? Así se entiende, así lo explican los astrónomos. Y Jesús dijo de sí mismo que Él es la imagen del Dios invisible. De modo que, si lo podemos de alguna manera caracterizar, es Dios y Jesús es el reflejo de ese Dios. Entonces podemos nosotros hablar de que Jesús es la luna y cuando se viste de sangre es porque está hablando de juicio. Y esto tiene mucho que ver con el último versículo de ahí de capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 17, porque en realidad todo lo que se habla en este sello tiene que ver con juicio. ¿Ya? Cuando habla, por ejemplo, de que vienen estrellas, ya hemos visto que las estrellas son símbolo de los ángeles, de modo que cuando viene el Señor, viene con sus santos ángeles a emitir juicio. Eso lo vimos en Marcos 13:24. Vamos, volvemos allá. Versículo 27 del capítulo 13 de Marcos dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, aquellas estrellas son siempre símbolos de ángeles y están ejecutando juicio. En este caso, lo que habló el Señor es aquella parte en donde ellos retiran ya a los que han resucitado. Vamos a ver una referencia también en Joel, capítulo 2 verso 2. Levante la mano si van saliendo preguntas, ¿ya? Y así yo después les doy el tiempo necesario. Joel 2:2. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto. Ah, perdón, estoy en Amos. En Amos. Y dije Joel. Vamos a ver Joel. ¿Dónde está Joel? Dice, Joel 2:2. Dice, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Ya? Eh, entonces, cuando se habla de estrellas, cuando se habla de ministros de fuego, se habla de ángeles. Y en este caso, el contexto nos habla de juicio, por lo tanto, son ángeles que participan en lo que es eh, el juicio, ¿ya? Dice entonces que el cielo se desvanece, es decir, aquello que no podemos ver se verá,
todo ojo le verá, esto tiene ahí la conexión directa, ¿ya? En el día en que Él venga a emitir juicio, todo ojo le verá, ¿ya? Por lo tanto, el cielo, que es el trono de Dios, se desvanece y deja ver lo que hay, ¿ok? Todos lo verán. El tema es que no todos se van a quedar con Él. Por otro lado, en Joel 2:10 tiene una directa referencia a aquellos de que ellos intentan morir, no pueden, le dicen a los montes que caigan sobre ellos. Esto también es lenguaje simbólico. Joel 2:10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Ya? Así que hay todo ahí uno. ah, Miren que yo he escuchado de ese pasaje de Apocalipsis. Otro día escuchaba, bueno, hace tiempo. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Ya? Dice el verso 15, el capítulo 6 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ¿ya? Y obviamente le pedían a estas cosas que les escondieran, que les protegieran. Entonces se habla obviamente de idolatría, ¿ya? Porque en los montes se adoraba a los ídolos, ¿ya? Eh, y la confianza, digamos, en los ídolos hasta aquí, digamos, va a llegar, ¿ya? En el fondo aquí, lo que sucede en el sexto sello es el juicio del Señor. Ahora, como ya hemos dicho, es posible que aquí se haga una especie de introducción a lo que después de aquí en adelante se explique o se exprese o se muestre detalladamente. Así como en el quinto sello hay algunas particularidades que se vuelven a repetir, como por ejemplo esto de que fueron vestidos con vestiduras blancas, se vuelve a repetir en el capítulo 7, es posible que esto quinto, sexto perdón, en el quinto y sexto sello sean una especie de resumen de lo que ahora en el capítulo 7 en adelante va a empezar a resumir. ¿Ya? Bien, consulta, duda, voy muy rápido, se entiende. Hermanito, les voy a pedir un favor. Antes de ir al break, muéstrenme sus caritas, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Ya, gracias. Bonito Leandro. Ok, ok, ok. Hola, hermanitos. Ah, tienen cara. Qué lindo. Ya, todo bien entonces. ¿Cómo está el bebé? Creciendo, creciendo. Ya. Eso es importante para mí, saber que están bien. Si no hay consultas, y hasta aquí, bueno, quizás hayan algunas lagunas, por llamarle así, es porque no podemos llegar a todo el desarrollo. Ya, insisto con eso, que por ahora es una explicación generalizada solamente de temas que son un poco más profundos, porque una de las cosas que debemos entender es que el Apocalipsis es la conclusión de toda la Biblia. O sea, ¿cómo pretendemos ya eh, volver a todo lo que hemos visto y ustedes lo han visto en 4 años? No sé, es imposible. Entonces, yo espero que lo que estemos hablando les haga sentido
con lo que ya han visto ustedes durante estos 4 años. En el fondo, ustedes debiesen guiar la clase y ustedes explicarme qué podemos concluir en este lenguaje simbólico, ¿sí o no? Porque ustedes ya llevan 4 años estudiando, ¿ya? Entonces, espero que les haga sentido lo que hemos estado hablando. Vamos a tomar unos 10 minutitos de break para ya estar volviendo a lo que es el capítulo 7, ¿ya? A ver si están por ahí. Bien. ¿Quién se salió? A ver. Bien. Un segundito. Bien, hermanito, no sé si hay consulta, eh, si hemos estado claros o si hay algún comentario que aporte también a lo que hemos visto hasta ahora. Ok. A ver, entonces, no necesariamente son, digamos, hechos que ocurran en los astros, ¿cierto? En la estrella, en el sol o en la luna, sino que se entiende dentro de un lenguaje simbólico que hemos acarreado durante todos estos años de estudio. Eh, no necesariamente las versiones hollywoodenses contribuyen, más bien entorpecen el entendimiento en el propio pueblo respecto a los eventos descritos en este sexto sello. Ya, entonces, el sol oscurecido, bueno, es la gracia del Señor que se oscurece, que ya no hay más. La luna de sangre tiene que ver con juicio, muy parecido a lo que después se nos presenta con la figura del que está pisando las uvas, ¿cierto? En el lagar. Las estrellas son símbolo de los ángeles y perfectamente cuadran con lo, lo que indicaba el Señor Jesucristo, de que Él enviará a los ángeles a recoger, ¿no es cierto?, a los salvados, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un lenguaje que tiene sentido, sobre todo cuando los unimos a otros textos, principalmente a lo que el Señor indicó acerca de los últimos tiempos. Y también hay que considerar que no necesariamente tiene todo un orden cronológico, sino que puede estar hablando perfectamente de situaciones que ya han pasado y de situaciones que pasarán también, ¿ya? Recordemos que también nosotros podemos interpretar la vida en general, la historia de la humanidad, de manera cíclica, es decir, que, digamos, pasa por la misma situación muchas veces, o de manera lineal también, ¿ya? Eso hay que percibirlo en el texto a la hora de interpretar. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el capítulo 7 con la ayuda del Señor. Em, y vamos a ver lo que podemos entender acerca de los 144.000. Les digo al tiro de partida que no son los mormones, ¿ya? Porque ellos hasta el año 1600, más o menos 1700, decían que solamente ellos eran salvos y que hasta que se completara el número de 144.000.
pero resulta que hoy en día son más de 144.000. No sé qué es lo que van a hacer con aquellos que les sobran, ¿ya? No, no tiene nada que ver con eso. Eso ocurre cuando desprendemos el texto de todo su contexto. Contexto escritural, contexto cultural, contexto simbólico, etcétera. ¿Ya? Se puede interpretar de cualquier manera cuando hacemos ese ejercicio de interpretar un texto fuera de su contexto. Bien. Eh, lectura, por favor. A ver, ¿quién puede leer, manitos? ¿Quién tiene el ambiente? Siempre molesto a Cristian, pero voy a molestar a otra persona. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Hermana Soledad. Ya, hermano Marcelo, ¿Está ocupadita? ¿No puede? dígame, No. ¿qué leo? Ah, capítulo 7, verso 1 al 8. Aunque no veo bien, pero ya, vamos a leer Hay que el cambiar los lentes. capítulo del 1 al 8. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Más De pequeño, la tribu de más Judá, pequeño, porque después da todo un detalle, pero para efectos de introducir el tema, ya por ahí estamos bien, ¿ya? Gracias, hermanita Soledad. Bien. Entonces, si se fijan lo que leyó lo último, la hermana, habla acerca de las tribus de Israel, o sea que no habla de los mormones, ¿ya? Así que olvídense de que los 144.000 sean los mormones. Eh, bien, entonces habla acerca de ángeles, vientos, los cuatro ángulos de la tierra, ¿ya? Y esto obviamente tiene referencia bíblica. Vamos a tener que ir a Zacarías capítulo 6 verso 5 en donde se habla del mismo lenguaje, del mismo hecho, no necesariamente, pero lo importante aquí es que se habla el mismo lenguaje. Leamos, por favor, Zacarías 6:5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron, o los pinteados, ¿cierto? Salieron hacia la tierra del sur y los alazanes, los rojos, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra, y luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, eh, ¿qué es lo que vemos aquí en Zacarías? Definitivamente, la influencia de estos enviados, cuando hablamos de ángeles, hablamos de aquellos que son enviados, debemos, según el contexto, tener una imagen acerca de lo que son los ángeles, porque en algunas ocasiones
el ángel puede parecer un hombre normal, común y corriente, y que generalmente dentro de las escrituras es así, un hombre común y corriente con el que incluso nos podemos encontrar hoy en día, sin saber que en realidad es un eh, ministro angelical, un enviado de Dios. Ese es el concepto malach en el hebreo es eso, enviado, con un propósito específico. Entonces, a veces, bueno, generalmente, la tendencia es pensar de un ángel como una persona resplandeciente, con alas y con una aureola. Ese concepto hay que sacárselo porque eso no está en las escrituras, eso es un concepto católico romano y nosotros no tenemos nada que ver con él. Entonces habla de 4 enviados, 4 mensajeros, 4 ministros enviados, ¿cierto? Al servicio de los que serán salvos, dice la escritura. Entonces, y que tienen, digamos, también respecto a nosotros una misma altura. Están dotados de ciertas capacidades que nosotros no tenemos, ¿ya? Pero respecto a Dios, ellos no son ni superiores a nosotros, ¿ya? Como para adorarles. Eso entonces hay que tenerlo claro, ¿ya? Sí son seres de otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Entonces son enviados según la voluntad de Dios aquí en Zacarías a influir sobre ciertas cosas. Si usted lee el contexto, quizás hay una mayor comprensión de lo que ellos hacen. Pero en el fondo aquí el punto es que se masticaba, se manejaba el mismo lenguaje. Entonces eh, cuando Juan habla acerca de estos enviados acá en Apocalipsis, dice que en el fondo lo que ellos hacen es hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, dice que algunos ángeles, dice, verso 1, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, se fijan que es lo mismo de Zacarías, que detenían los 4 vientos de la tierra, y cuando hablamos de vientos, bueno, hay varios conceptos que habría que aclarar quizás aquí, pero la palabra viento, recuerden ustedes que es espíritu, y espíritu es ruach, ¿ya? Y espíritu es tanto poder de Dios como mente de Dios. Entonces, eh, cuando hablamos de que los vientos recorren, no necesariamente es que nos vayamos a quedar sin aire, sino que tiene que ver con que la voluntad de Dios se esparza o se detenga, según sea la acción del enviado, del ángel. ¿Ya? Entonces aquí dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, tanto la palabra tierra como mar y árbol son símbolos del hombre en distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, la marca del Dios vivo, y aquí vamos a ver a qué se refiere, ¿ya? Pero antes de eso, dice que este ángel subía de donde sale el sol. Y cuando nosotros hablamos del oriente, que es donde sale el sol, hay todo un concepto teológico que se sobre o se subentiende en el lenguaje hebreo. Cuando se habla de que, por ejemplo, el Señor trajo del oriente y dentro de la tierra que había creado sembró o formó lo que es el Edén, porque ahí, digamos, ustedes ya pasaron por esto al principio, en donde se entendía que el Señor una cosa hizo que fue la tierra, pero después lo que fue el huerto del Edén, eso lo hizo aparte y lo trajo de otra parte, ¿ya? Eh, o cuando, por ejemplo, el Señor dispone el orden dentro del tabernáculo, el lugar santísimo daba hacia el oriente. Es decir, cuando uno entraba por la puerta del tabernáculo, desde el oriente veía el sol, ¿ya? Entonces, el sol ya hemos visto que es símbolo de Dios, ¿ya? De Elohim, y el oriente es de donde sale el sol. Entonces,
El oriente tiene que ver con la voluntad de Dios, la presencia de Dios, ¿ya? Haciéndose manifiesta. Entonces dice que este ángel viene del oriente, no necesariamente del lugar físico del oriente, sino que viene desde el seno de Dios, desde lo íntimo de Dios, ¿ya? Y es por eso que se dice que este está marcado, ¿ya? Dice que trae el sello de Dios y esa palabra sello es una marca. Entonces, vamos a explicar lo que es eso. Pero dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, ¿ya? Es decir, del oriente, de donde, digamos, de la presencia de Dios, y tenía el sello del Dios vivo, ¿ya? Entonces estaba marcado, designado de manera especial. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Ok? Entonces, diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Obviamente hoy día nosotros entendemos cuál es el sello con el que han sido marcados los hijos de Dios, pero cuál es el precedente de eso sería bueno hacer un rápido desarrollo, un rápido recorrido. Antes de eso, vamos a ir a Ezequiel 9 para comprender de dónde viene la idea de los marcados o los sellados. Ezequiel 9, si algo lo pilla antes que yo. Ezequiel 9, 4, y dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Es la primera vez que se habla de esto. O sea, no es la primera vez. Recordemos también que hubo una señal sobre la frente de Caín. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Miren, fíjense ustedes en la figura, porque Pablo dice que es necesario que sean juzgados los de la casa primero y luego los de afuera. Entonces va a haber un juicio ya anunciado, bueno, lo vamos a ver más adelante. Por ahora el tema aquí, el punto es así, acerca de la señal. Entonces, esa palabra que sale aquí en Ezequiel, ya, donde dice, y ponles una señal en la frente, esa palabra señal es la letra Tav del hebreo. Ponle la letra Tav. Entonces aquí hay toda una controversia dentro de la teología, porque resulta que la letra Tav, a ver, todo el alfabeto hebreo tiene su precedente en los pueblos antiguos, es decir, no es un, un idioma que se haya, digamos, desarrollado dentro de este pueblo necesariamente, no es así. Tiene su precedente en los tiempos de los caldeos, ¿ya? Y que después fue evolucionando y ellos fueron personalizando, ya nacionalizando el lenguaje. Pero el hebreo en sí mismo, del Antiguo Testamento, no es hebreo. De hecho, ha cambiado en el tiempo. Entonces, las primeras marcas de un idioma, de un lenguaje, ¿ya? Son muy distintas a lo que hoy conocemos como la letra cuadrada dentro del hebreo. Entonces, en sus orígenes, la letra Tav, que es la T, y que dentro del alfabeto o del abecedario hebreo es la última, ¿ya? Eh, se dibujaba como una X, ¿ya?
no era perfectamente dibujada como una X, había siempre un palito más largo que el otro. Eso lo pueden buscar, esa información general, ¿ya? Y resulta que lo que piensan algunos es que este sello era muy parecido a una cruz. Entonces de ahí sacan algunos la conclusión de que el sello que es puesto sobre la frente, tanto de los que están aquí en Ezequiel como los del Apocalipsis, es una cruz que los marca aquí en la frente. Entonces de ahí viene toda una teología, y es por eso que posiblemente, en realidad no lo he averiguado, pero ahora estoy pensando, hayan sacado la idea los sacerdotes católicos de colocar la cruz en la frente como una especie de sello, ¿ya? Pero resulta que todo esto no es tan así, ¿ya? Porque no era una cruz, digamos, y ni siquiera la palabra cruz sale en el Antiguo Testamento. Entonces es como estirar un poco la interpretación del texto, que cuando dice señal, dice marca, y cuando dice marca, dice tab, y como la tab antiguamente era una especie de X, entonces algunos dicen, ah, entonces nosotros tenemos el sello de Dios que es una cruz, que es la cruz de Cristo. En realidad eso es bien relativo, ¿ya? Puede que sea así, puede que no, pero en realidad no tenemos seguridad de eso. Sería bonito, suena lindo, suena romántico, ¿no? Pero no es así necesariamente, ¿ya? Sino que simplemente habla de una marca sobre la frente de aquellos que son escogidos. Entonces, pregunto ahora a mi querida audiencia, alumnado, si hablamos hoy de sellos sobre la frente de algunos, ¿a qué nos referimos? Es en serio, como dice mi hijo, en serio. ¿En serio no me van a responder? Buena pregunta, hermano Marcelo. Estoy pensando. ¿Qué es este sello del que habla aquí en el capítulo 7? El sello que fue puesto sobre los 144.000. En base a lo que hemos visto, en base a lo que entendemos dentro de nuestro lenguaje hoy en día. Marcelo, consulta cómo era la pregunta. Cuando hablamos de los que han sido sellados hoy en día, en base a lo que hemos visto en Zacarías y lo que hoy comprendemos dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro medio, ¿qué es eso de estar sellados? ¿O cómo hemos sido sellados y qué significa? Yo me riego nomás. ¿Ya? Yo creo que por ser el sello a través de la salvación, cuando Jesucristo murió, su sangre nos cubrió y nos selló, obviamente, cuando aceptamos la salvación en Cristo Jesús, Pero así hay que un hecho somos criaturas puntual. nuevas. Hay un hecho puntual que designa a estos como apartados, ¿cierto? Porque en el fondo eso es. Pero hay un hecho Tiene que ver puntual. con la salvación en Cristo, creer en Jesucristo. Sí, pero hay un Hermano, sello. igual se puede decir como que estaba buscando aquí más o menos una información más o menos de los últimos sellos y por lo que me sale que podría ser esto, me dice como sellado con el Espíritu Santo las promesas y también me sale como sellado para el día de la redención. Por ahí vamos. Ahora, la pregunta, ¿con qué hemos sido sellados? Hermano Cristian dice que es la salvación.
¿Quién da más? ¿Con qué hemos sido sellados? Con su sangre. Ya. El hermano Leandro me dijo. ¿Has sellado por el Espíritu Santo? Eso, ¿ya? Entonces hoy día más que una marca, tiene que ver con lo que Él ha puesto en nosotros, que solamente lo tienen los que han sido salvados, ¿ya? Que es el Espíritu Santo, que es el sello para nuestra redención, ¿ya? Es decir, todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente no va a ser admitido. ¿Se fijan ustedes? Entonces, obviamente que el sello, a ver, ¿dónde dice eso? Ahora vamos a buscar. Aquí quede claro. Permítame un segundito. ¿Pues dónde está ese texto, hermano Leandro? A ver. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahí habla de sello, ¿ya? ¿Y qué otro texto tenía, hermano Leandro? Pues mi hermano, ahora sí. Perdón, ¿cómo dijo? Ah, Efesios 1:13 dice, en él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, ¿ya? Quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿ya? Ahora, esto es muy lindo y muy profundo porque resulta que, eh, bueno, si queremos entrar en este tema, ¿no? ¿Dónde es puesto el Espíritu Santo? Pues ya hemos dicho que el alma y el cuerpo es lo mismo. Eso quedó claro en los primeros minutos de la clase. Entonces, ¿dónde es puesto? Bueno, es profundo el tema, pero nosotros tenemos un lugar que se llama Nechama, y que está bien ahí, también está en Génesis capítulo 2, que es aquel soplo que el Señor colocó en nosotros. El tema es que esto es un poquito eh, más, más escabroso, por decir, no es escabroso, sino que es un poquito más complicado de comprender. Porque muchos dicen que cuando el texto ahí dice que el Señor sopló sobre el hombre y este llegó a ser un ser viviente, en realidad está hablando, está mal traducido y está hablando en futuro. Entonces, cuando dice ahí que él sopló, la palabra Neshama que sale ahí, es aquella que se nos da cuando el Espíritu Santo está en nosotros y eso hace que nosotros se empiece a desarrollar la mente de Cristo, ¿ya? Pero hay todo un concepto ahí, un desarrollo que merece, digamos, mucho más estudio y comprensión. Entonces, eh, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos sella, es decir, somos ya posesión de Dios, ese es el concepto, y como posesión de Dios, el Espíritu Santo con su poder desarrolla en nosotros lo que va a ser finalmente la mente de Cristo en nosotros, ¿ya? Entonces, cuando morimos, esa necha más vuelve a Dios y el cuerpo queda acá, lo dice Eclesiastés. Eh, ay, volvamos entonces al texto de Apocalipsis. 144.000. Entonces estamos hablando de que, así como
Zacarías, ¿cierto? ¿Zacarías o Ezequiel? Zacarías. ¿Por qué no me deja minimizar? Ezequiel 9:4-6 habla de los sellados en ese entonces, que se les puso una señal, y en Efesios 1:13 y 4:30 hemos visto que es el Espíritu Santo el que nos sella a nosotros. Es decir, a través de este sello somos adquisición de Dios y dice que es la garantía, ¿ya? De que vamos a tomar posesión de aquello que es la promesa de Dios, que es vida eterna, ¿ya? Pero también el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es desarrollar en nosotros la mente de Cristo a través de un crecimiento espiritual, ¿ya? Bien, por otro lado, hay que analizar un poquito esto de los 144.000 y por eso me hubiese gustado que mi hermano Cristian con la hermana Karen o Karina nos hayan hablado un poquito de lo que es la gematría, porque dentro de lo que son las escrituras del Antiguo Testamento, se habla de una forma de interpretación que es la gematría, que es a través de la numeración, que simbolizan cada una de las letras del alfabeto, ¿ya? Que no se llama alefato o abecedario como el nuestro, sino que en hebreo es alefbet o alefbato. Entonces, cada una de esas letras tiene un número y cada uno de esos números se pueden ordenar de tal manera que se puede interpretar numéricamente algunas cosas, ¿ya? Ahora esto no tiene nada que ver con numerología ni con nada de eso, no, no es algo que se puede sacar, digamos, ahí de la escritura. Y en muchas veces y en muchas ocasiones hay cosas que tienen mucho sentido y hay otras que no tienen ningún sentido, ¿ya? Derechamente hablando. Pero bueno, el hermano Cristian nos va a traer la próxima semana algo de eso. El tema es que se habla en un lenguaje numérico en el Apocalipsis, eso es algo que no se puede negar. Entonces, cuando hablamos de 144.000, debemos buscar a qué se puede referir, o sea, cuál es la referencia, ¿ya? Esto también tiene todo un desarrollo, pero mire, fíjense ustedes que tiene referencia con lo que era la organización de los muebles dentro del tabernáculo, ¿no? En pocas palabras, el altar de sacrificio, si lo recuerdan ustedes, ¿ya? Era algo así como rectangular. Todo eso tenía una medida en codos cúbicos, alto por ancho por largo, ¿ya? Todo eso tenía una medida cúbica. Y cuando uno hace un estudio un poco más profundo de lo que son las medidas o las unidades de medida dentro de las escrituras, vamos a llegar a la conclusión de que los cubos que daba este altar en base a algunas unidades de medida te daba 144.000. ¿Qué unidades de medida? Es que aquí se van a reír ustedes. ¿Qué unidades de medida se usaban en la antigüedad? Obviamente no era la wincha de medir, obviamente no eran las matemáticas organizadas como las tenemos hoy en día, había nociones matemáticas, pero por ejemplo habían ciertos elementos de la naturaleza que se tomaban para medir, ¿ya? Para medir lo aproximado, porque por ejemplo si yo le pregunto a usted, ¿cuánto es un codo? Pongámosle 2,5 pulgadas, ya, que era una medida que se tomaba desde la punta de acá de los dedos hasta el codo, ¿ya? Entonces, esta era una medida estándar para medir ciertas cosas. Ahora, mi brazo es más pequeño de lo que quizás era el brazo de Sansón, ¿ya? O quizás el mío es más largo que el de otra persona más pequeña que yo. Entonces, es una medida relativa, de todas maneras, era muy inexacta. Pero estaba el codo y habían otros instrumentos naturales de la naturaleza con los que se hacían una medición. Y no me va a creer, pero hay una medida que se hace con huevos, ¿ya? Y yo aquí guardé
un enlace, que vamos a ir allá, para que usted vea que yo no estoy mintiendo. Y le quiero mostrar este texto, este enlace que sale aquí en, no sé si es de Wikipedia, pero bueno, puede ser otra fuente, pero en el fondo se asume que hay varias formas de medir las cosas, ¿ya? Entonces estaba la caña, por ejemplo, que también, de ahí viene la palabra canon, ¿cierto? Que según esa medida se establece si algo era, digamos, de inspiración divina o no, etc. Pero aquí, fíjese, El palmo igual estaba. la palma, claro, la palma, y no sé qué otras cosas. Pero cuando uno hace la medición de lo que era el altar, y lo hace con este instrumento que es a través de huevos, ¿ya? Que era una, insisto, la risa, pero lo usaban como una medida estándar, ¿ya? Aunque los huevos varían, pero es que todo varía según, digamos, eh, en todos los instrumentos que se usaban antes. Hoy día es más exacto a través de, digamos, de esta unidad de medida que se impone también, ciertos centímetros y qué sé yo, y un metro. ¿Cuánto es un metro? Bueno, establezcamos que esto que está acá es un metro y listo, y después se estandarizó. Bueno, esto es un metro, compramos por metro cuadrado, por cubo, ¿cierto? Por sistemas cúbicos, etcétera, etcétera. Pero son medidas que se establecieron nomás, pero nadie sabe si eso realmente es así. Bueno, antes no era muy distinto tampoco. ¿Ya? Entonces, cuando se habla, a ver, aquí está, lo voy a leer aquí un poquito. Dice, si bien la documentación sobre la relación de cada unidad con la otra es abundante, hay mucho debate, tanto en el judaísmo como en el mundo académico, sobre la relación exacta entre las mediciones en este sistema y las de otros sistemas de medición. Las definiciones clásicas, como la de un etzba, era 7 hileras de cebada, puestas una al lado de la otra, o que un tronco era igual a 6 huevos de tamaño medio. Son tan indefinidas y vagas que son casi inútiles hoy en día, pero en ese tiempo se usaba la cebada, se ocupaban ciertas hileras de cebada para decir, bueno, esto mide tanto. Ya, miren, las cosas que uno va descubriendo ahí con la investigación. Entonces, en el fondo aquí, el esba, que es una medida que se usa bíblicamente, ¿ya? Era igual a 7 hileras de cebada, puestas a un lado de la otra, ¿ya? O que un tronco era igual a 6 huevos de tamaño medio. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que si tú sacas la cuenta, eres bien meticuloso y qué sé yo, y escarbas con esto y te ordenas, qué sé yo, te ubicas y todo, tú llegas a la conclusión de que dentro del altar cabían algo así como 144.000 huevos. ¿Ya? Entonces de ahí se cree que viene esto del número 144.000 en el Apocalipsis. Esta información, añadámosla al hecho de que obviamente cuando se habla de 144.000, dividido en 12, que son las 12 tribus de Israel, daba 12.000 representantes de la tribu. Digo representante porque en el fondo lo que nos está diciendo aquí el texto es que los que selló el ángel eran 12.000 por tribu, pero solamente refiriéndose al remanente de las tribus, ¿ya? Fíjense ustedes que cuando le ocurre esto a Elías y él arranca, ¿no es cierto?, de Jezabel, eh, dice, Señor, yo solo he quedado y no hay nadie más que piense como yo, que te sirva como yo, que te busque como yo. El Señor dice, no, estás equivocado, he reservado un remanente de 7.000, ¿ya? Ahora, cuando en el Nuevo Testamento se habla de los salvados de la nación de Israel, se habla de que solamente serán salvos los del remanente de Israel. No por ser israelita, sino por tener la fe de Abraham serán salvos.
Recordarán que en las clases anteriores hemos definido quiénes eran los israelitas, los israelíes, los hebreos, los judíos, todos son distintos, no son necesariamente los mismos. Ya hoy día Israel, el pueblo allá, la nación, está lleno de israelíes, pero no todos son judíos, ni todos son israelitas. Los judíos son los religiosos, los israelitas son los de sangre pura, que a estas alturas es muy poco probable detectar quién es el puro de sangre y el que no lo es. ¿Ya? Entonces, se entiende que cuando habla de 144.000 es el resumen, el remanente de 12.000 por tribu. Ahora, ¿cómo estamos de hora? Más o menos. No, pero alcanzamos. Hay un concepto que hay que analizar aquí, porque resulta que una cosa es hablar de tribus de Israel y otra cosa es hablar de los hijos de Jacob o de Israel, ¿ya? Porque recordarán ustedes que Jacob tuvo 12 hijos, ¿ya? Y que cuando se reencuentra con José, bendice a los hijos de José, que eran eh, Manasés y Efraín. Pero resulta que cuando uno lee en Apocalipsis, donde estamos, faltan los hijos de Israel. ¿Ya? Miren, veamos. Ahora sí vamos a leer el resto. Dice, de la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén, vamos leyendo, vamos contando, perdón. 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000 y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Ahí pareciera ser que están los 12, pero aquí a mí me falta Manasés, perdón, me falta Efraín, si ustedes se fijan, ¿ya? Ahora, aquí hay un tema, digamos, desde una perspectiva de la crítica textual, porque resulta que si hablara de de los 12 hijos de Israel, aquí no están los 12, ¿ya? Pero si hablara de las tribus, también hay un detalle, porque resulta que Manasés es hijo de José, entonces no debiese estar aquí si se habla de los hijos de Israel, ¿ya? Entonces, aquí no está hablando de las tribus de los hijos de Israel, porque de partida dice que aquí de la tribu de Leví, habían 12.000 sellados, pero Leví nunca tuvo tribu. Se entiende que cuando se habla de tribu, se habla de territorio asignado a los hijos de Israel, ¿ya? A los 12 hijos de Israel. Entonces, Leví, recordarán ustedes, que no tenía territorio. Eran los únicos que no tenían territorio porque el Señor dijo, yo seré la herencia de ellos. Ellos no necesitan un lugar para desarrollarse, para cultivar, para criar ganado, no. Porque ellos servían al tabernáculo. Entonces ellos no tenían un territorio. Por lo tanto, aquí no se habla de las tribus, o no debiese interpretarse como que habla de las tribus. Habla más bien de los hijos de Israel, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema, por eso digo, de la crítica textual, desde la crítica textual que no se puede, digamos, entender, ¿ya? A no ser que se esté hablando de los hijos de Israel y no de las tribus, que es otra cosa distinta. Entonces, si se habla de los hijos de Israel, son de cada uno de ellos 12.000 sellados, y que son en el fondo representativos. Porque una de las cosas que yo quería que descubriera aquel que tenía asignado el trabajo de investigar sobre la guiamatría, es entender que dentro del Apocalipsis se habla
digamos, en este terreno de los números, representativamente. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de las 7 iglesias, ya lo vimos, ¿cierto? No es que el mensaje sea solo para ellas, sino que las 7 representaban el resto de las comunidades de creyentes, perfectamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se habla de el número 7 en general, se debe entender como la plenitud a nivel humano de las cosas, ¿ya? En muchas ocasiones he escuchado que el número 6 es el que representa al hombre porque más uno es 7 y Dios es 7. Eso no es verdad. La verdad es que el número de Dios es 8. Cuando Dios está con el hombre llega a ser un 8. Lo vamos a ver con detalle más adelante. ¿De dónde se saca esa conclusión de que es el número 6 y más uno es 7 cuando Dios está con el hombre? Bueno, es una conclusión a la que se llega después de leer ahí donde dice que el número de la bestia es 666 y es número de hombre. O sea, ahí dicen, el número 6 es de hombre, más uno con Dios es número 7, es número perfecto. No, no tiene que ver con eso, porque el número 666, que ya lo vamos a ver, se configura de otra manera. Lo vamos a ver a su tiempo. Cuando se habla del número 7, se habla de aspectos terrenales en general, ¿ya? Entonces, el número 7 tiene que ver con el hombre en esta realidad, pero lo vamos a ver en su momento. Bien, entonces, ¿cuál es la tribu que falta aquí? Es la tribu de Dan. Entonces, hay muchos intérpretes que dicen, bueno, si está hablando de las tribus, ¿por qué no habla Dan? Entonces, la conclusión a la que llegan algunos es que, bueno, Dan fue muy rebelde en su tiempo y Dios lo desechó. Eso no es así, ¿ya? Eh, porque aquí no está hablando de las tribus, está hablando de los hijos de Israel, ¿ok? No sé si se entendió esto último, no sé si hay dudas con respecto a esto. Ya, parece que estamos bien. Bien, lo que es la última parte que tiene que ver con versículo 9 en adelante. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Antes de pasar a lo siguiente, preguntémonos nosotros, ¿quiénes son estos que han sido vestidos con vestiduras blancas? Entonces lo que piensan mucho es que tiene que ver esto con el quinto sello, ¿ya? De aquellas almas que estaban en un tabernáculo, o sea, perdón, frente al altar, y que se les dio vestiduras blancas y que esperasen otro poco. Entonces después vienen acá estos que aparecen acá en el verso 9 en adelante, que también se les da vestiduras blancas. Entonces, si ustedes se fijan en el quinto sello, el Señor les dice, o la voz les dice, ¿cierto? Que se estén tranquilos, se les da vestidura blanca, que se estén tranquilos porque vendrán también otros que mueren igual que ellos. Entonces se hace la relación con los que estamos viendo ahora en el verso 9 en adelante, de los que se habla que salieron de la gran tribulación. ¿Ya? Ahora, aquí hay un tema que hay que entender y que tiene que ver con la composición total de lo que será finalmente el pueblo de Dios. ¿Ya?
es muy extraño que se hable de 12.000 sellados representativos o remanente del resto del pueblo de Israel en este tiempo, en el tiempo de Apocalipsis, ¿ya? Asumiendo que toda la nación de Israel todavía existe, cuando en realidad nosotros sabemos que cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas, nunca más volvieron a la tierra de Israel. Cuando Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor, después volvió y fue restaurada con Nehemías, con Esdras, ¿cierto? Pero las tribus del norte, que eran 10 por lo demás, y que están nombradas aquí, nunca volvieron. Entonces eso es lo extraño. Bueno, si las tribus aquí están nombradas, es decir, van a tener lugar en el sello de Dios, es decir, van a estar dentro de la salvación, ¿de dónde salieron? Si no están hoy en día, esas 10 tribus. No están siempre y cuando miremos esto de cierta perspectiva. Pero cuando nosotros hemos comprendido que el Señor dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refería obviamente al norte. Recuerden que ya vimos eso, que a qué se refería, por ejemplo, con la casa de David, con la casa de Jacob, y cuando se hablaba de Israel se asumía que se hablaba del reino del norte, ¿ya? Y resulta que el Señor dijo, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refería al reino del norte. Entonces, uniendo conceptos y escritura, obviamente, entendemos que ese reino que nunca volvió, que se esparció por todo el mundo, es el que está siendo llamado hoy en día. Eh, y que en el fondo todos los que hemos sido llamados somos parte de las tribus mencionadas aquí dentro de los 144.000, ¿ya? Eh, entonces, son un remanente, son representativos de lo que será en el fondo el pueblo salvado llamado Israel. Entonces, de ahí entendemos que, por ejemplo, Pablo habla de que antes éramos eh, extranjeros, no estábamos adheridos a los pactos de Dios, sin embargo, ahora sí hemos sido cercanos y hemos sido injertados, nosotros los no judíos, hemos sido injertados al olivo, de cuya raíz beben tanto los israelitas de sangre o los creyentes de la fe de Abraham, junto con los creyentes de la fe de Abraham que están en el resto de los países, a los que antes se les llamaba gentiles, porque ahora ya no somos gentiles, no somos no israelitas, ahora somos israelitas y estamos adheridos a los pactos y a las promesas de Dios. Entonces, cuando se habla de 12.000 representantes del resto de las tribus, ahí estamos nosotros, ¿ya? Entonces, después se habla, obviamente, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces entendemos que estas multitudes son parte también de lo que los 144.000 representaban, ¿ya? O sea, de estas multitudes de todos lados, es decir, de aquellos lugares donde fueron esparcidos el pueblo de Israel del norte, son tomados, son llamados, como lo ha sido usted y yo, y los 144.000 representan a aquellos, ¿ya? Y bueno, está el tema de lo que viene ahora en el verso que hemos dejado suspendido, y verso 13,
donde dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos son, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado su ropa, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, generalmente cuando se habla de la gran tribulación, se habla como de un evento puntual en el futuro, previo a lo que será la venida del Señor. ¿Sí o no? Ese es más o menos el concepto en general. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia, han habido muchos tiempos de mucha tribulación, de grandes tribulaciones, ¿ya? De los cuales salen estos hombres. Ojo, que ese es un punto importante, porque ya se refiera a hechos puntuales dentro de la historia, aquello que llama gran tribulación, o que se refiera a un hecho puntual del futuro previo a la venida del Señor, los que salen de aquí son los que se visten de blanco, son vestidos de blanco. O sea que, si es verdad de que viene eso de la gran tribulación, sí va a pasar por ahí la iglesia, ¿o no? Es lo que el texto está diciendo, ¿ya? Ahora, más allá de eso, no quisiera yo caer en esas especulaciones. Para mí, hay muchos momentos históricos donde la iglesia, el pueblo de Dios en general, ha pasado por tribulación. Esa es mi posición, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el periodo de los primeros siglos, en donde Roma era el imperio, ¿ya? Hubo una persecución muy fuerte y la gente y los creyentes morían de manera pero terrible, ¿ya? Después los que se oponían al sistema católico romano también eran terriblemente, digamos, martirizados. Entonces hay tiempos muy fuertes dentro de la historia. Y como ya hemos visto, de pronto habla en pasado y en futuro, no necesariamente es un caso puntual. Pero sí lo que yo entiendo es que este versículo, estas personas que salen de estas situaciones y que son vestidas de blanco, tienen relación con el quinto sello, ¿ya? Donde a estas personas, en ambas situaciones, se les dan vestiduras blancas. Es decir, los que murieron por causa de la palabra, podríamos decir mártires, ¿ya? Como los que después también son vestidos, por lo tanto mueren de una manera como los anteriores. Entonces, si podemos visualizar, estructurar de alguna manera el quinto sello, es como eh, la introducción a lo que después vemos aquí en el verso 13 al 15 del capítulo 7, ¿ya? O podríamos decir que del verso 13 al 15 está el desarrollo de lo que ya hemos visto en el quinto sello. Ok. Por lo demás, el texto no necesariamente dice la gran tribulación, sino que la gran aflicción. Entonces, eh, por eso a veces ocurre que pueden haber distintos puntos de vista, ¿ya? Bien, hermanitos, comentarios. Vamos a dejar hasta aquí la grabación.